ligado a mi pregunta en tanto esto, si ha habido en esos proyectos que se han impulsado, no sé si se hayan planteado también proyectos de evaluación, ¿sí? Tanto en el proyecto que mencionabas tú, Virgilio, en torno al radio en las comunidades indígenas, como en el proyecto de la televisión, si está aunado a esos proyectos algún proceso de evaluación, qué tan efecto pudiese tener ambos proyectos en las comunidades a las que se refieren. Bueno, primero quisiera decirle que no se trata de proyectos, sino de programas de trabajo ya cumplidos, puestos en marcha desde hace 12 años. En el caso del trabajo de la televisión de servicio público en Oaxaca, en Quintana Roo, en Sonora. Son proyectos que incluyeron, por supuesto, la evaluación y la consideración sobre los efectos que buscábamos y los que se consiguieron en la televisión, por ejemplo, de Oaxaca. Esas valoraciones las hicieron distintas instancias o instituciones. Por ejemplo, la propia UNESCO hizo un sondeo, una encuesta sobre el trabajo de la televisión de servicio público en Oaxaca y encontró el altísimo grado de participación que llevó incluso a que fueran los propios indígenas los que realizaran el trabajo técnico de video, de guión, la realización de los programas. Se calculó también, para poner en una etapa previa la pregunta, cómo al principio del trabajo nuestro en Oaxaca, donde solamente llegábamos por las limitaciones técnicas que teníamos con el transmisor a la ciudad de Oaxaca y los alrededores de la ciudad de Oaxaca, a las orillas de las montañas, de todas maneras las comunidades alejadas se enteraron muy prontamente, aunque no llegaba la señal a ellas, de que se estaba haciendo una televisión donde los indios salían o donde se veía a los indios, y durante un periodo que fue como de año y medio, donde no pudimos extender por problemas financieros la señal de la televisión a todo el estado, los representantes de las comunidades indígenas muy alejadas llegaban a la ciudad de Oaxaca en comisiones o nos enviaban esas comunidades cartas muy solemnes, como suelen ser las de los indios, firmadas por mucha gente que tiene cargos de responsabilidad porque son tomados muy en serio esas responsabilidades, o interferían a nuestros grupos de trabajo que trabajaban por todo el estado, solicitando siempre que fuéramos ya a trabajar en su comunidad. Es decir, la experiencia nuestra, para decirlo muy rápidamente, fue que de inmediato, aunque la televisión había llegado hacía 20 años a Oaxaca a través de los canales mercantiles y se veía en gran parte del estado, incluidas por supuesto las montañas de la sierra, fue muy rápida la relación que hicieron las comunidades en cuanto a diferenciar aquella televisión que veían y esta que estaba mostrando la vida de los pueblos. Y por eso la petición de que fuéramos a los pueblos, que los viéramos, que estuviéramos con ellos, que grabáramos y lo hiciéramos como ya lo estábamos haciendo con otras comunidades, de pronto se nos convirtió incluso en un problema abrumador. Durante un tiempo no teníamos recursos de producción suficientes para responder a esa demanda. Cuando ya la señal llegó a todo el estado, como es ahora, y desde hace por lo menos 2 años y medio, el problema se nos multiplicó por 1000. Pero para entonces ya teníamos un poco más de capacidad de producción y pudimos atender por regiones, por zonas, por comunidades a esa reacción que provocó la televisión. De manera que sí hubo, por lo pronto en el caso de Oaxaca, una respuesta que pudimos valorar. Yo quisiera contestar con 2 tipos de evaluaciones. La primera, la que está en el libro. Usted recordará que mostré que hay ejercicios y bueno, al final del libro están las respuestas. Es una autoevaluación. Pero yo quisiera hablar un poquito más, si ustedes me permiten, sobre la televisión. Decía, creo en algún momento de mi exposición, que la televisión está allí y no la podemos evitar. Quisiera conectar esto con hechos económicos como los que se mencionaron en la mañana. La televisión, por su alcance internacional, pensemos que el noticiero ECO pues es el equivalente de CNN en español, requiere un uso internacional de la lengua española. En ese sentido, busca estas normas de nivel nacional
o internacional. Definitivamente la televisión es mejor en cuanto a pronunciación, sintaxis y léxico, no contenido, atención, que muchos profesores de primaria, y este es el ejemplo que recogí de Brasil. Le preguntaba a una profesora, Stella Maris Bortoni, cómo hablaban los profesores de primaria en Brasil, si usaban la norma, por lo menos nacional, del portugués, y me dijo que no. Y le digo, ¿a qué crees que se deba? Dice, es que cada vez son más bajos los salarios de los profesores de primaria en Brasil y por lo tanto la extracción social de esos profesores es más baja y son menos representantes de esta norma nacional. Y entonces le dije, ¿y la televisión de Brasil? Ah, es así, me dijo. Digo, pues tómala de maestra en lo que tiene de bueno y critique en lo que tiene de malo. En México enviamos sugerencias a la Secretaría de Educación que fueron incorporadas de alguna manera en los planes y programas de educación básica para ordenarle a los estudiantes que vean televisión. Como cuando uno les ordena no hacen caso, pues tal vez ya no la vayan a ver. Pero así como ven periódicos y se les dice, ve tal periódico, trae una noticia y discutámosla en clase, la idea es, ahora ve tú a ver este programa, fíjate cómo articulan bien que no se comen las vocales, o cosas de esas, y fíjate en el contenido. Vamos a discutir el contenido y vamos a tomar lo que tiene de bueno este medio, que por necesidades económicas requiere una articulación muy notable, muy sin marca, muy asintomática, tanto que, como dijo un lingüista con esto de la televisión, ya no sabemos de dónde son los que hablan o de dónde no son. Esa es la idea también como una evaluación de lo que podría ser la divergencia del uso de una norma por un profesor. Por favor. A mí me ha resultado muy interesante la relación que se estableció entre las minorías en Estados Unidos y las etnias indígenas en México. Y me acordé a propósito de un cuento que hay del sapito, que cuando oye una descripción peyorativa que se hace de él, dice, pobrecito del cocodrilo. A veces no nos queremos dar por enterados, pobrecito del cocodrilo, porque tienen características muy semejantes. Entonces, a veces no nos queremos dar cuenta, o no nos damos cuenta de lo que tenemos más inmediato. Y quiero agradecer al señor Virgilio Caballero por esa poética presentación que hizo de su trabajo, porque yo soy oaxaqueño y siento profundamente, he conocido las grandes carencias que las minorías en Oaxaca tienen, sobre todo la Mixteca, que es una de las regiones más pobres de la República Mexicana. Respecto al señor Herrera Ricaño, siento que este procedimiento que se manejó en su presentación hoy es verdaderamente revolucionario. En Ciudad Juárez, en el Tecnológico de Ciudad Juárez y en la Universidad Autónoma, mucha gente queda fuera por falta de capacidad. Esto suena muy promisorio y hay una experiencia anterior en la escuela abierta que hasta donde yo alcanzo a entender no fue muy feliz. Entonces, es importante conocer en México en donde hay mayor información sobre su implementación, sobre las condiciones en las que se habla de instituciones educativas, cuáles son las que pueden tener acceso, etcétera, porque, insisto, suena extraordinariamente promisorio e interesante. Por lo que respecta al señor Ávila, pues las personas que, aunque no somos lingüistas, pero sí nos amamos el idioma, sentimos la forma despiadada en la que se trata y la forma grosera en la que se maneja. Entonces, también esto es sumamente interesante porque no es solamente importante para las personas que, por lo que estoy viendo, no solamente es importante para las personas que vienen a estudiar español o que estudiaron español, sino para los mismos mexicanos. Es extraordinariamente importante. Entonces, en la misma forma, las personas que en alguna forma estamos involucrados en la educación, que sean papeles modestos, nos interesa saber cuándo se pretende poner cuándo se espera poner en funcionamiento esto, otra vez, cuál es el acceso, a dónde hay que ir, a quién hay que ver, qué es lo que podríamos hacer. Muchas gracias. Rodolfo Herrero. Bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto, compañero. Mire, tendríamos que remontarnos un poco a que México ha sido pionero en educación a distancia con el uso de televisión.
sobre todo en los niveles básicos. Es decir, hay campañas de alfabetización desde hace muchísimos años, hay la telesecundaria, hay una serie de aspectos de educación con el uso de televisión desde hace muchísimos años en el nivel básico. Desde luego que hay experiencias todavía cuando no existía la televisión, en los 40s, en que se hicieron campañas de alfabetización utilizando la metodología abierta. No se usaba en ese momento telecomunicación, no se usaba televisión, pero se hicieron algunos intentos válidos, yo diría. Ahora, en tratándose de educación superior, no hay muchas instituciones que ofrezcamos este nivel en el sistema abierto, en el sistema a distancia. Sin embargo, yo diría que cada vez hay más, si no universidades dedicadas específicamente a esto, sí varias universidades o institutos de educación superior tienen programas específicos de educación superior a distancia o abierta. En el momento actual le podríamos decir que existe un organismo coordinador de todas las instituciones que ofrecemos educación abierta y a distancia, que es la Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia, precisamente, coordinada por la directora de la Preparatoria Abierta de la SEP, la maestra María Teresa Miaja, es la coordinadora de este grupo. Le podría yo decir que en este momento están asociadas a esta coordinación 46 instituciones. Entonces, hay en este momento en México 46 instituciones registradas oficialmente que al menos ofrecen un programa abierto o a distancia, de todos los niveles. Ahí está, por ejemplo, el Instituto Nacional de Educación para Adultos, el INEA, forma parte de esta comisión. ¿Existe por parte de esta comisión alguna publicación en donde se da a conocer todos los planes de estudio que existen mediante esta metodología? Pero sí quisiera yo señalar algún aspecto que vale la pena remarcar. El estudiar una carrera a través de un sistema abierto, a distancia, implica un esfuerzo muy superior de parte del estudiante, mucho más intenso que si estudiara esa carrera en un sistema escolarizado. En realidad está concebido, está dirigido a personas que son adultas en el sentido estricto de la palabra, no importa la edad, ¿no? Adultas en su actitud, de modo que sean autosuficientes, de modo que verdaderamente tengan un gran interés y organicen su tiempo a efecto de que solos, ellos prácticamente, sin el profesor que esté todo el tiempo con ellos, puedan ir avanzando en su carrera. Y también le puedo decir que aquellos que egresan de este sistema, en el momento mismo en que enfrentan ya su carrera, su profesión, son mejores que los que estudiaron en un sistema escolarizado, porque intrínsecamente se les capacita a enfrentar solos los problemas, a ser autosuficientes, a ir a las fuentes de información y cuando enfrentan un problema, buscar la información y resolver ese problema por sí mismos. Me extrañó un poco que usted señalara que se habían hecho algunos intentos fallidos. Yo creo que no han sido tan fallidos. Evidentemente hay de todos los niveles, igual que en el escolarizado, hay buenos planes y hay malos. Hay buenos resultados y resultados pobres. Pero yo creo que no podemos hablar propiamente de intentos fallidos, por lo menos en lo que se refiere a educación superior. ¿Quiénes están utilizando en este momento telecomunicaciones en el nivel superior? Yo diría que el Tecnológico de Monterrey, que nosotros, que el ITAM, que alguna otra universidad privada.
A nivel de universidades públicas, la UNAM es la que está utilizando telecomunicaciones para la educación superior. Pero vuelvo a insistir, a reiterar, que este programa está fundamentalmente enfocado, sin descuidar las carreras que otorgan grado, está enfocado a la educación continua, a la capacitación, a la actualización, a la profundización. Gracias. Vamos a oír dos comentarios más, uno del doctor Lope Blanch y otro de la maestra Isaura Bernal. Adelante, doctor Lope. Sí, muchas gracias. Observo que a lo largo de la jornada hemos estado todos de acuerdo en cuanto se ha tratado de temas o de consideraciones de carácter histórico, cultural, demográfico, económico. Ha habido un total acuerdo, pero ha habido una pequeña discrepancia precisamente en el terreno lingüístico, que es el tema fundamental del Congreso. Ha habido una discrepancia porque, por un lado, se ha censurado, se ha criticado la admisión, la utilización de anglicismos innecesarios en el español de los Estados Unidos, y se ha reaccionado contra esta exigencia de pureza lingüística. El profesor Betanzos inclusive dijo que él no era purista. Yo creo que sí, que todos somos puristas. No somos casticistas, pero puristas todos somos porque queremos la pureza de nuestra lengua, la mejoría de nuestra lengua, desde que Juan de Valdés dijo que todos somos más obligados a cultivar la lengua que mamamos en las tetas de nuestras madres que no la que aprendemos en libros. Entonces sí, tenemos una tendencia hacia el cultivo de la lengua que no es más que un reflejo del afán de superación de la especie humana. El hombre, desde que era chango, ha tratado de superarse. Y gracias a ese afán de superación, de perfeccionamiento, de progreso, de ascensión, ha dejado las ramas de los árboles y ya ha llegado a la superficie de la luna. Todos lo tenemos. El profesor Raúl Ávila ha presentado, y se ha hablado aquí en otros momentos, ha presentado un documental que lleva a ese afán de superación, de corrección. Pero para los hispanohablantes de los Estados Unidos, les quisiera hacer saber que de ninguna manera acepto el reproche, el rechazo, el ridículo de las modalidades dialectales. Todas son absolutamente dignas de respeto, pero todas son perfectibles. Todas, no solo las de Estados Unidos, sino las de México. He censurado el uso de hasta como límite inicial. Las de España, no me canso de censurar, de sugerir que es preferible la forma mexicana de la terminación ado sobre la castellana ao, y que para mí es preferible decir cansado que decir cansao. Y de igual manera que corrijo, o que me parece corregible, perfectible, la indistinción caribeña de ele y ere. Mis amigos cubanos están de acuerdo, ellos también procuran no decir amol, sino amor. Instintivamente tenemos esta necesidad, y por supuesto que sobre todo me parecen peligrosas, como dije en mi intervención, las diferencias que puedan llevar a fragmentación. Un ejemplo nada más, y con esto acabo. En mi modo de ver, no es admisible que un profesor de lingüística del Río de la Plata, utilizando la forma popular, la forma dialectal de su región, diga «so sebo la sabe», por decir «yo llevo la llave». Esto me parece totalmente inadmisible porque es incomprensible para el resto de los hispanohablantes. Entonces hay que tener un sentido histórico de la lengua, hay que rebasar lo dialectal, hay que respetar lo dialectal, pero hay que perfeccionarlo. Ese es mi punto de vista. Vamos a darle la palabra, antes de dársela al doctor Ávila, que seguramente querrá hacer alguna intervención. Vamos a pedirle a la maestra Isaura Bernal que haga su comentario a propósito del sistema de educación a distancia. Tengo varios comentarios retrasados porque voy a tratar de unir todos los comentarios. En cuanto a la enseñanza a larga distancia, veo que tiene mucho potencial,
pero me parece que se necesitan incluir los chicanos en Estados Unidos. Veo que el mapa que tenían donde se difunde los programas no incluye o no termina con la frontera impuesta por el gobierno norteamericano, y me gustaría que se expandiera a incluir el suroeste de los Estados Unidos, lo que algunos llamamos México ocupado, y las otras áreas donde viven los mexicanos, porque no nos limitamos al suroeste, ya estamos en Chicago, estamos en Washington, estamos en todas partes de la Unión Americana. Así que sería buenísimo que esta tecnología se extendiera para abarcar a los chicanos en Estados Unidos. Lo que me preocupa tienen que ver con comentarios que he oído en la encuesta que hablé para el Atlas Lingüístico de Nuevo México, comentarios de los entrevistados sobre la televisión en español. Y veo que hay una distancia muy enorme entre lo que el mexicano de acá, de este lado, percibe como lo que se necesita difundir al hispanohablante en Estados Unidos y las necesidades de los que viven en Estados Unidos en una situación muy distinta. Muchos de los entrevistados dicen que no ven la televisión en español, no le entienden, usan una variedad que no comprenden. Hay una que otra palabra y el resto no le captan el sentido. Lo único que escuchan más son los mariachis y los eventos culturales que se difunden. Digamos, las telenovelas tienen un vocabulario, un léxico, unas formas gramaticales, expresiones que no conocen. Tiene uno que pensar dónde está la comunidad de hispanohablante en Estados Unidos y darles apoyo en la televisión, o sea, valorizarlos antes de poder introducir y llevarlos a otro nivel de unidad, de cultismo, de un español más general y más estándar. Tenemos que comenzar donde ellos están, y es una situación en que el español no se está transmitiendo a los jóvenes, y lo poquito que tienen es como está colgando con un hilito, y si les cortamos esto y les decimos que tienen que aprender esto, no van a aprender español, no van a seguir siendo parte de la comunidad mexicana, ni van a identificarse como mexicanos. Tenemos que tomar eso muy en cuenta, y creo que los medios de comunicación tienen mucho poder en pensar eso. Me he dado cuenta que en un programa en Albuquerque, el único que hay noticias locales por personas que usan el habla local, tienen mucho más audiencia que el resto de los programas. Simplemente no vale para la comunidad de Nuevo México que yo he encuestado. Y un comentario más. Me pareció muy bien la similitud que se hizo entre la situación de los chicanos en Estados Unidos y los indígenas, tanto en México como en Estados Unidos. A raíz de la rebelión zapatista, hemos visto un renacimiento del movimiento chicano, un activismo que no se había visto en muchas décadas, desde los años 60. Y eso sale de que el chicano, la palabra chicana, tiene más denotación indígena, es más vinculada a la tierra que es México, a la tierra que todavía es México, como digo yo, México ocupado, y que necesitamos reconocer como la base fundamental. No somos españoles que usamos nahuatlismos, préstamos, somos mestizos, tenemos la cultura indígena en nuestra sangre, tanto como la española, y más que la española. Y hay que reconocer
que los idiomas se adaptan a las condiciones sociohistóricas por las cuales les pasa el pueblo que los habla, y hay que reconocer el español chicano y las lenguas indígenas como válidas y legítimas para la enseñanza, para el apoyo y para la difusión de los medios de comunicación. Muchas gracias. Para finalizar, vamos a darle la palabra a Raúl Ávila. Yo quisiera interpretar a mi manera la proposición de las compañeras de Nuevo México en relación con lo que dice el profesor López Blanch. Pienso que en primer lugar está la capacidad comunicativa, digamos, lo que también se ha llamado por Bernstein el código extenso, y a continuación estaría el uso de formas asintomáticas. Si yo para los niños mexicanos pediría que se les enseñara a leer y escribir en el español de México, e incluso diría que cuando están aprendiendo a leer y escribir no aprendan palabras que no sepan, sino que se enseñen a leer y escribir con palabras que sí saben, y después de que aprendan a leer y escribir pueden incrementar su vocabulario. Si el primer problema es enseñar a leer y escribir con un léxico, con una lengua, una modalidad que sea la del niño, si no va a meter doble conflicto. Yo así lo interpretaría.